Ahí está. Bueno. Si lo tengo por acá. Un poco lento esto. Ok. Bueno, a ver si puedo compartir esta pantalla. Mm. Bueno, ahí estamos con la presentación. Entonces, como había dicho, vamos a ver transformada de Laplace. ¿Tá? La transformada es una herramienta matemática que permite transformar ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y vamos a ver que eso nos va a dar muchas ventajas al momento de resolver los sistemas que venimos viendo y algunos otros que vamos a ver. Ahí, a ver. Ahí está. Bueno, esto tiene que ver con la función de transferencia, ¿sí? Es lo que nos va a interesar trabajar para nuestros sistemas. La función de transferencia sería como la cajita donde tenemos una entrada que entra, valga la redundancia, al sistema, y luego tenemos nuestra salida. ¿Tá? Es la relación, la transferencia es una relación entre la entrada y salida de un componente. ¿Tá? Y como, digamos, la transformada de Laplace, vamos a trabajar en términos algebraicos, ¿tá? La función de transferencia va a ser un cociente de términos algebraicos. ¿Tá? No va a haber, no va a estar referenciada en el dominio del tiempo, sino de una variable S que en algunas aplicaciones se va a hacer un cambio de variable S igual a J omega, ¿tá? Y se trabaja en el dominio de la frecuencia. Que en realidad en este curso no vamos a profundizar mucho en eso. ¿Tá? Pero lo que tiene que quedarse es que, digamos, cuando se pasa al dominio de Laplace, es el dominio de la S, ¿tá? Que sería J omega, el dominio de la frecuencia. ¿Tá? La respuesta en frecuencias es la respuesta de un componente a entradas sinusoidales cuya frecuencia barre todo el rango de interés. ¿Tá? Bueno, acá en esta presentación, además de transformada de Laplace, vamos a ver algunos ejemplos de modelos, que algunos ya los hemos visto, son similares, y que nos van a servir para el análisis un poco más adelante. Y entonces son aplicaciones por las cuales resolvemos a través de Laplace. ¿Sí? Acá lo que tenemos es un tanque líquido autorregulado. Entonces,
la idea de esta presentación es mostrar cómo se llega a la ecuación del tanque, ¿no? Como se ve en el recuadro de acá, en este cuadro que estoy señalando, se llega a una ecuación de primer orden. ¿Tá? Es un sistema de primer orden donde tenemos acá la constante tau que habíamos visto en sistemas de primer orden, ¿tá? Y tenemos como entrada el Qin, o sea, el caudal de entrada, que es el que se ve acá en la figura, ¿tá? Y después tenemos como salida del sistema la altura, la altura del tanque que tiene que ver con el volumen, ¿no? Bien, entonces, en definitiva, describimos el sistema como un sistema de primer orden. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cómo se llega a esta solución? Bueno, se plantean algunas ecuaciones que seguramente las vieron en algunos cursos, depende, no las tienen del todo fresco, pero seguramente ya los vieron. ¿Tá? Y bueno, lo que tenemos es, voy a esperar un momento que voy a cerrar un poco la ventana. Bien, lo que tenemos es cómo es la variación del volumen con respecto al tiempo en el tanque, ¿no? Eso depende de la diferencia de los caudales de entrada y de salida. ¿Sí? Eso sería como el balance volumétrico, digamos. ¿Sí? Es decir, lo que está adentro varía según lo que entra y lo que sale, ¿no? Tenemos entonces la derivada del volumen igual a Qin menos Qao. Bien, y después tenemos, si aplicamos a la salida del tanque, vemos que tenemos una válvula, ¿sí? Que se representa por un elemento RL, y podemos representar el caudal de salida como una función de la altura, ¿tá? Y que depende de la resistencia de la válvula y algunos otros parámetros como G, ¿tá? Que es la constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y ρ, que sería la densidad del líquido, ¿no? Entonces, nosotros queremos representar la incógnita, o sea, la salida como h, ¿tá? Y eso simplemente lo ponemos en la ecuación haciendo que el volumen es igual al área por la altura, es decir, el volumen es proporcional a la altura, o viceversa, ¿no? ¿Tá? A través de el área, que el área simplemente es, esto el área de un cilindro, ¿no? Entonces, bueno, se sustituye, ¿sí? Y se sustituye también Qout, que lo tenemos representado en función de h. En definitiva, el caudal de salida, lo que está diciendo ahí en el Qout, es que depende de toda la columna de líquido que tenemos, ¿verdad? Es como, digamos, el potencial que tenemos que provoca una salida de caudal, ¿tá? O sea, el potencial sería ese volumen y bueno, y a través de la resistencia, de la válvula, tenemos ese Qout, ¿tá? Bueno, entonces se sustituye, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ok, y bueno, y ahí se hace un cambio de variables, ¿tá? Con tau, recuerdan que siempre queremos dejar cómo es que llevamos al sistema una ecuación diferencial de primer orden, cómo lo llevamos a un sistema de primer orden. Bueno, tratamos de que la incógnita, que en este caso es h, quede sin multiplicar nada, ¿tá? Y luego lo que está multiplicando por la derivada, en este caso h, eso es el tau.
¿ah? Entonces tau sería nuestra constante de tiempo. Y bueno, ahí obtenemos la ecuación para el tanque. ¿Por qué es un tanque autorregulado? Porque a medida que nosotros cambiamos el Qin, digamos, ¿sí? Entonces el tanque, digamos, la altura llega a una posición, luego de un transitorio, llega a una posición estable, o sea, se estabiliza, ¿sí? Entonces tenemos un nuevo nivel H, ¿tá? Para cada variación de la entrada Qin, ¿sí? Entonces, como dice ahí en el texto, si el líquido en el tanque se incrementa, el flujo a través de la resistencia también se incrementa, y si se decrementa, el flujo también decrementa. Entonces, digamos, como que automáticamente el tanque se regula y queda en una posición estable. ¿Ah? Eso, bueno, es simplemente por el funcionamiento de todo el sistema. ¿Bien? Bueno, acá hay otro ejemplo, que es el tanque no regulado. ¿Sí? Este ejemplo es simplemente para ver la diferencia, ¿no? Acá lo que tenemos es, tiene, digamos, en vez de tener una simple válvula que se modela como una resistencia, lo que hay es una bomba a la salida y siempre se mantiene fijo el Q-out. Entonces, bueno, ahí obviamente que el caudal, digamos, la altura no va a estar, no va a ser un valor fijo cada vez que varíe Qin, sino que va a variar dependiendo de cómo sea Qin y Qout. O sea, yo podría llegar a un valor estable, digamos, por ejemplo, si igualo Qin y Qout, ¿sí? Pero si cambio Qin, ahí seguramente no va a estar en un estado estable nuevamente, sino que seguramente vaya a variar, ¿sí? Y bueno, seguramente o se vacíe o se desborde, ¿no? Una de dos. Bien, esto es simplemente para ver la diferencia entre este ejemplo y el tanque regulado. Bueno, otro ejemplo que es similar, pero aplicado a un circuito eléctrico, es este circuito RC, ¿sí? Que, bueno, también, ¿cuál es la idea? Tenemos acá en la figura una tensión de entrada E-in, ¿sí? y una tensión de salida E-out en bornes del capacitor. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que queremos hallar en nuestra ecuación es la salida E-out, ¿no? En base a la tensión de entrada. Entonces, acá lo que planteamos es simplemente que la corriente, un poco refrescando de física o de circuitos eléctricos, la corriente que circula por la resistencia es, digamos, la tensión de entrada menos la tensión de salida, ¿sí? Dividido esa resistencia. ¿Ah? Y por otro lado tenemos que la ecuación del condensador, si recuerdan, tenemos un condensador, la tensión entre bornes es Q sobre C, o sea, la carga que tiene ese condensador dividido la capacidad. ¿Tá? Entonces, B, o en este caso E out, sería Q sobre C, y la carga se relaciona con la corriente, siendo que la derivada de la carga es la corriente. ¿No? Bueno, acá no tenemos mucho para escribir, pero se tienen que imaginar que ahí simplemente lo que hago es, si tengo E igual a Q sobre C, derivo de la izquierda, o sea, me queda la derivada de con respecto al tiempo, y del otro lado me queda la derivada de Q, que es I. Es decir, que
la derivada de E es igual a I sobre C, que es lo que está indicando acá la segunda igualdad. Bueno, como la corriente sobre la resistencia, que pasa por la resistencia, y la que pasa por el condensador es la misma, ¿tá? Acá el layout, digamos, está en vacío, ¿no? No hay otro circuito acá. Entonces, puedo igualar estos términos y despejo, digamos, tau, vuelvo a tener el parámetro tau, que es RC, la constante de tiempo, y bueno, y queda ahí la ecuación del circuito. Bueno, en una de las primeras clases habíamos visto la ecuación del sistema de primer orden, habíamos dado como ejemplo un termómetro, ¿tá? Y acá es básicamente, son estas mismas ecuaciones lo que se vio en ese momento, solamente que acá se simplifica un poco más en cuanto de repente al concepto, ¿sí? Acá tenemos que, hacemos un balance, ¿sí? El balance es que el calor, digamos, que se transfiere al termómetro es el mismo que el calor acumulado por el mismo, ¿tá? Entonces, tenemos la primera ecuación, que es la derivada del calor, es TA menos Tm, o sea, Tm es la temperatura del termómetro, y TA es la temperatura del tanque, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos que la variación de la temperatura del termómetro es igual a la variación del calor dividido una constante Ct, ¿tá? Es decir, acá está bueno ver la analogía con el ejemplo anterior, ¿sí? Siempre hay que, está bueno tener a veces en la cabeza que, por ejemplo, la temperatura podemos asociarla con la tensión, ¿sí? Y la derivada del calor la podemos asociar con la corriente, ¿tá? Entonces, si se fijan acá, ¿tá? En la primera, sería como en el ejemplo anterior, sería la corriente en la resistencia, ¿sí? Es decir, tenemos las dos temperaturas, ¿tá? Una resistencia y luego la corriente, ¿tá? Es decir, la corriente sería como sería la variación del calor en el tiempo. Y luego tenemos que, esto sería como para una resistencia. Y luego tenemos el análogo al condensador, ¿ah? Bueno, que es, digamos, la capacidad del termómetro de acumular, ¿sí? Entonces, bien, tenemos que, esta sería, si vemos el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿tá? Tenemos ahí la corriente, que es igual a la diferencia de tensiones sobre R. Acá la derivada de la corriente, perdón, acá la corriente también, el de Q sobre T sería el análogo a la corriente, sería la diferencia de temperaturas, que sería como una diferencia de tensión. Y después para la segunda tenemos que I es igual a C por la derivada de la tensión. Acá la derivada de la tensión sería el término de la izquierda, o sea, de dTm sobre dt, por 1 sobre una capacidad, y luego el término de QDT, que sería el análogo a la corriente. Bueno, en fin, eso es para mantener una analogía. De estas ecuaciones se saca la ecuación diferencial de primer orden y se llega a un sistema de primer orden muy similar a los anteriores, ¿no? Son todos del mismo estilo. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿tá? Una válvula de control es simplemente, la válvula tiene una entrada, ¿tá? La presión de un gas, por ejemplo,
¿sí? Y luego esa presión se encuentra con, bueno, todo un sistema, ¿tá? Que se puede modelar como un resorte, una resistencia y una capacidad. Bueno, la capacidad es el resorte. Entonces, simplemente lo que se hace acá es un balance de la segunda ley de Newton, ¿tá? Donde la fuerza aplicada, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Tá? Entonces, bueno, si tomamos acá en el recuadro donde está la ecuación, tenemos expresado la fuerza en función de la presión, o sea, P por el área sería fija, ¿tá? Y las otras fuerzas, digamos, que ya están pasadas para el lado derecho, si las pasamos para el lado izquierdo, bueno, serían como las fuerzas que se contraponen al movimiento, ¿no? En definitiva, la resistencia y la capacidad, ¿tá? Y bueno, y eso es igual a masa por aceleración, que es m por la derivada segunda del desplazamiento, ¿sí? Es simplemente un balance. Y bueno, acá en el dibujo se ve el resorte, se ve, digamos, la parte de la resistencia y la masa m. O sea, el resorte se modela como una capacidad. En general, esta capacidad se pone kx, el k, digamos, sería 1 sobre c, ¿no? Otro ejemplo de modelado. Bien, hasta acá entonces vimos varios ejemplos de modelados y bueno, pero vamos directamente a ver qué es lo que hace la transformada de Laplace. ¿Tá? Entonces habíamos dicho que tenemos por un lado el dominio del tiempo y por otro lado el dominio de la frecuencia, donde en el dominio del tiempo tenemos ecuaciones diferenciales y en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ecuaciones algebraicas. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que yo estoy en el dominio del tiempo, transformo a través de esta herramienta que es la transformada de Laplace a una ecuación algebraica y resuelvo esa ecuación algebraica y después, cuando la resuelvo, obtengo, digamos, términos sencillos y esos términos sencillos yo los puedo antitransformar, ¿tá? En base a tablas o soluciones que yo ya conozco, lo transformo y lo vuelvo al dominio del tiempo. ¿Tá? Esa es un poco la idea de la transformada de Laplace. Acá habla de una analogía con la transformación logarítmica, porque simplemente ustedes, por ejemplo, si tienen un producto de dos términos, por ejemplo, A y B, A por B, ¿tá? Y quieren resolver ese término, ese producto, entonces por ejemplo, podríamos usar el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B, ¿sí? Y si A y B son términos sencillos, entonces yo podría obtener logaritmo de A, logaritmo de B, ¿tá? Lo antitransformo, digamos, hago la función inversa al logaritmo, entonces la suma de esos dos términos es el producto que yo quería inicialmente. Bueno, es una analogía, no sé si eso se usaría para algo, pero vamos a ponerle que sí, que puede ser útil en alguna situación. Pero la idea es la misma. Bueno, entonces, esta slide se adelanta un poco, pero bueno, acá nosotros veníamos mirando ejemplos de sistema de primer orden, ¿no? O sea, un tau por dHdt, este es el ejemplo del tanque, tau por dHdt más h igual a g por qin, ¿sí? O sea, con la entrada qin y la salida h. Entonces lo que dice es, bueno, yo hago la transformada de Laplace, ¿sí?
la transformada de Laplace me vuelve la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, esta que está acá, con las H mayúsculas. ¿Tá? Y el H, el Laplace, ¿tá? Me va a quedar un término de este estilo, con un factor S, que como dijimos anteriormente, si en el dominio del tiempo tengo la variable t, ¿tá? En el dominio de Laplace voy a tener la variable S. ¿Tá? Entonces vemos que acá tengo un H igual a GK dividido S por tau por S más 1. Bueno, digamos, lo que yo tengo que hacer es antitransformar esto y llegar a la solución. Bueno, cómo se antitransforma es lo que vamos a ver, pero se supone que hacer esto es más fácil que aplicar, digamos, soluciones, acá como dice acá, ¿no? En el punto 4, soluciones, digamos, para ecuaciones diferenciales, por más de que esta es muy sencilla, pero en una ecuación no tan sencilla, ahí me va a ser más útil. ¿Bien? Bueno, esa es un poco la idea general. Bueno, ¿y qué es la transformada de Laplace? Yo no sé si lo deben haber visto en algún otro curso. Pero bueno, la transformada de Laplace se simboliza L de f de t, o sea, la transformada de Laplace de una función f en el tiempo, se escribe como f mayúscula de s, ¿tá? Y se define como la integral de 0 a infinito de la función f por e a la menos s por t, ¿tá? Y el dt. ¿Sí? Es decir, esto si lo vemos, es una función que depende de s, ¿no? Ese acá es un parámetro, y digamos, una vez que se resuelve esto, digamos, lo que me refiero es que la integral no afecta el valor s, ¿verdad? O sea, va a quedar siempre en función de s. Y bueno, acá en esta tabla que tenemos acá, hay algunas soluciones. Por ejemplo, cuando f, digamos acá de 1 a 10, es un valor que toma f, ¿no? Por ejemplo, f es igual acá a una constante. ¿Tá? Y acá a la derecha lo que tengo es la transformada de Laplace, ¿tá? En función de s. Bueno, estas tablas en general siempre van a estar disponibles, y bueno, la idea es en algunos casos usar estas tablas. Bueno, esto es parte del libro, está del capítulo del libro, y bueno, simplemente para mostrar, esto es muy sencillo, no sé qué tanto se ve, pero entonces acá lo que tenemos es la función escalón, ¿sí? O sea que es f de t igual a 1 para t mayor que 0 y 0 para mayor o igual que 0 y menor que 0. Y bueno, y entonces, como para ese ft igual a 1, calculamos la transformada de Laplace. Simplemente sustituyo acá, a ver si ven dónde tengo el mouse, acá donde está el 1 es donde va el f de t, entonces, bueno, sustituyo ft por igual a 1. ¿Sí? La integral es de 0 a infinito, e a la menos s por t. Entonces, acá simplemente resuelve la integral porque en realidad es muy sencillo, ¿no? O sea, esta integral, la integral, recuerdan que es la función inversa de la derivada, ¿no? Es decir, que si yo derivo esta función que está acá, esta función que está acá, ¿tá? Me tiene que dar la función que está dentro de la integral. ¿Tá? Entonces, esa función que yo obtengo de la integral, digamos, la tengo que evaluar en infinito y en cero. O sea, la evalúo en los dos índices que me indica la integral. ¿Tá? Entonces, esta función e a la menos st por menos 1 sobre s, ¿por qué es? Porque si yo derivo con respecto al tiempo, ¿verdad?
Entonces, si yo derivo esa e a la menos s por t, ¿tá? ¿Cómo es la derivada de la exponencial? Bueno, es la misma exponencial, pero lo que tenía multiplicando acá, lo que tenía en el exponente, ¿tá? Lo paso multiplicando para afuera. ¿Tá? Es decir, que el menos s pasa para afuera, entonces acá como tengo menos 1 sobre s, ese menos s se cancela, entonces me queda básicamente e a la menos st, que es lo que tengo acá adentro. Es lo que tengo adentro de la integral. Entonces, digamos, la solución para la integral, ¿tá? Es menos 1 sobre s por e a la menos st, y lo tengo que evaluar en infinito y en cero. O sea, evalúo ese término menos el evaluado en cero. ¿Tá? Para t igual a infinito, el primer término, digamos, o sea, ahora se tienen que imaginar menos 1 sobre s por e a la menos infinito menos 1 sobre s por e a la menos 0. ¿Ah? Esa es la cuenta que se tienen que imaginar. Entonces el primer término, menos 1 sobre s por e a la menos infinito, eso es 0. ¿Tá? Después tengo menos menos, menos, como la función es menos 1 sobre s, bla, bla, bla. Entonces tengo un menos menos, eso es más, 1 sobre s por e a la menos 0. E a la 0 es 1, entonces la transformada termina quedando 1 sobre s. Es decir, esta es la transformada del escalón unitario. ¿Tá? Es muy sencillo de ver. Y vamos a usarla bastante, así que bueno. Bien, después otro ejemplo es, tengo otro f de t que es igual a e a la at, vamos a suponer que dice ahí, e a la t. Entonces, bueno, aplico directamente la definición de Laplace, f de s es igual a la integral de f de t por e a la menos st, en este caso f de t es e a la at. Entonces, bueno, lo que hago es agrupar, digamos, los exponentes se suman, ¿sí? Entonces me queda una integral de 0 a infinito de a la menos s menos a por el tiempo, ¿no? Entonces esa función es, bueno, con el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, la solución de esa integral, digamos, es lo que está acá, como f de s igual a 1 menos, perdón, menos 1 sobre s menos a por e a la menos s menos a por el tiempo evaluado en infinito y cero. ¿Tá? Entonces evalúo de la misma manera anterior y me va a quedar 1 sobre s menos a. ¿No? Bueno, y después hay algunas propiedades que son importantes de la transformada de Laplace, que son las que nos van a ayudar a resolver las ecuaciones, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, si multiplicamos k por una función f, entonces la solución de eso, la transformada de Laplace, va a ser k por la transformada de Laplace. Eso es muy sencillo de verlo y se da porque, digamos, como la transformada de Laplace es una integral, entonces el k sale para afuera de la integral, ¿verdad? Y bueno, eso es muy sencillo de ver. Luego tenemos que digamos, la suma de las funciones son la suma, digamos, la transformada es la suma de las transformadas, ¿sí? Eso también pasa por el hecho de que la integral es una función lineal, ¿no? O sea, la integral de f1 más f2 es igual a la integral de f1 más la integral de f2. ¿Tá? Entonces, debido a esa propiedad es que pasa esto. ¿Tá? Y después una que sí que no es tan trivial, pero que se usa mucho, es que yo tengo una función f y tengo la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la derivada de esa función
¿sí? Es S por la transformada de Laplace menos la función f, digamos, evaluada en el tiempo, evaluada en 0. ¿Tá? Es decir, la derivada de una función se transforma, en definitiva, es multiplicar por S esa misma función. Eso en el dominio de Laplace. ¿Tá? Con menos un término ahí de condiciones iniciales, digamos. Pero bueno, vamos a ver que cuando hagamos las funciones de transferencia, por definición, se consideran que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, para muchos de los casos, va a pasar que cuando queremos transformar la derivada de f de t, va a ser simplemente s por f. ¿Ok? Bueno, en el caso de la derivada segunda, es algo similar, es como multiplicar por s al cuadrado, restando unas condiciones iniciales. ¿Tá? Y para la derivada tercera, igual. ¿Tá? Entonces, en el caso de que de que se trate como una condición de equilibrio, digamos, en que la condición inicial es 0 y las derivadas son 0, ¿tá? Entonces, a medida que yo voy aumentando el grado de la derivada, lo que va pasando es que el Laplace voy multiplicando por s, con el mismo exponente. Bien, luego la integral es f sobre s, ¿tá? Es decir, lo inverso, ¿no? O sea, digamos, derivo, multiplico por s, integro, divido sobre s. Después otra propiedad ahí es que si traslado la función, la f, entonces es como en Laplace es multiplicar e a la menos a por s. ¿No? Estas son como las propiedades de repente más importantes que vamos a usar. Acá hay algo... Ah, está bien. Bueno, entonces, la transformada inversa, dijimos, ¿no? O sea, ¿cuál era la idea de esto? Es que nosotros tenemos una función del tiempo, la transformamos en Laplace, y después lo que queremos hacer es antitransformar esa función. ¿Tá? Entonces nos puede pasar de tener, como el ejemplo ese que dice ahí, que tenemos una función f de s, el Laplace, ¿tá? 8 por s más 3 por s más 8 dividido s por s más 2 por s más 4. En este caso, lo que vamos a hacer es una cosa que se llama expansión en fracciones simples o fracciones parciales. Entonces, lo que hacemos es, todo ese cociente que tenemos ahí, lo vamos a simplificar y lo vamos a poner como a sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. Es decir, tomamos el denominador del cociente, ¿tá? Y buscamos términos que sean sumandos con constantes que voy a hallar, ¿tá? Pero que me queden términos más simplificados, ¿sí? O sea, los dos términos de ahí son iguales, ¿tá? Van a ser iguales. Pero imagínense que es mucho más fácil representar esa suma de unos cocientes, digamos, muy sencillos, que el otro chorizo que está ahí arriba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver esto? ¿Tá? Bueno, es bastante sencillo en realidad. Ustedes igualen, digamos, traten de poner como una igualdad el término que está arriba, el de 8 por s más 3 por s, está igual a sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué es qué es lo que se hace? Bueno, multiplico, yo tengo las raíces, ¿verdad? ¿Qué son las raíces? Son, digamos, los términos que hacen que el denominador sea 0. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿cuáles son? Serían, o sea, ¿cuándo es el denominador 0 de esta fracción? ¿No? Sería cuando s es igual a 0,
porque tengo multiplicando por S, tengo S igual a menos 2, porque si menos 2 lo sustituyo por S, entonces me queda un término, digamos, el S más 2 me queda 0, y después tengo S igual a menos 4, porque sustituyo S menos 4 más 4 me da 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es, primero que nada, multiplico por el S que tiene que ver con la raíz. Por ejemplo, acuérdense, imagínense de los dos lados. Entonces multiplico por S del lado izquierdo y multiplico por S del lado derecho. Y después lo que hago es evaluar en esa raíz. ¿Qué quiere decir evaluar? Sustituyo S por, en este caso, 0. Si vemos el primer caso de A acá, ¿por qué tenemos esta igualdad? Porque digamos, para la fracción grande, yo había multiplicado por S anteriormente, entonces S con este S de acá se cancela, y me queda este término que está acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa del otro lado de la ecuación, donde tengo estas fracciones más simples? Bueno, yo había multiplicado por S también. Entonces me va a quedar A por S dividido de S, o sea, A, B por S sobre S más 2, más C por S sobre S más 4. Entonces cuando yo evalúo en 0, después lo que hago es evaluar en 0, o sea, evalúo en la raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Del lado, digamos, de las fracciones simples, yo tenía multiplicado B por S y C por S, entonces esos términos van a ser 0. Y por otro lado había multiplicado A por S dividido S, o sea que tengo A, o sea que ahí ya directamente tengo despejado A. Y del otro lado, ¿qué es lo que tenía? Había multiplicado por S, o sea que se canceló el S en el numerador con el denominador, y evalúo adentro de cada término con S igual a 0. Entonces me queda 8 por 0 más 3 por 0 más 8 dividido 0 más 2 por 0 más 4. Hago esta cuenta y me da que A es igual a 24. Es decir, la idea es sacarse los términos, cuando evalúo, digamos, con una de las raíces, me saco los otros términos de arriba y me queda solamente la constante, digamos, que tiene que estar relacionada con esa raíz. Por ejemplo, en este caso, evalué en S igual a 0 y obtengo A, que es, digamos, la raíz del denominador de esta fracción simple. Bien, bueno, para el otro caso, ahora yo quiero hallar B. Bueno, hago lo mismo. Entonces, multiplico ambos términos de la ecuación por S más 2. Entonces, acá en la parte de fracciones simples me va a quedar A por S más 2 dividido S. Acá B por S más 2 dividido S más 2, o sea, solo B. C por S más 2 dividido S más 4. Y cuando yo evalúe en S igual menos 2, o sea, la raíz del denominador, entonces el término que está multiplicando por A va a estar 0, el término que va a estar multiplicando por C va a estar en 0, y solamente me va a quedar B despejado, que es esto que está acá. Y del otro lado, donde tenía el denominador, digamos, la fracción inicial, el S más 2 ya no está más, porque yo multipliqué arriba por S más 2. Entonces me queda esto que está acá, que yo lo tengo que evaluar en S igual menos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, evalúo, me queda menos 2. Hago lo mismo con el C, el mismo mecanismo, todo igual, y me da C igual menos 4. Estas cuentas las pueden repasar ustedes si quieren. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo obtengo un f de S, que es 24 sobre S menos 12 sobre S más 2 menos 4 sobre S más 4. Y ahora yo quiero antitransformar esto, entonces me va a quedar que, recuerdan que el 1 sobre S es el escalón unitario. Entonces, digamos, la antitransformada de 24 sobre S es 24. ¿Qué pasa con el término menos 12 sobre S más 2? Acá habíamos visto que
cuando tenemos un f de s sobre 1 sobre s menos a, quiere decir que la exponencial es, perdón, que la función f relacionada, o sea, la antitransformada, es e por a la t. Entonces, bueno, acá, en este caso, sería s más 2, es e a la menos 2 por t, multiplicado por la constante. O sea, acá estamos utilizando la propiedad, digamos, de la suma, ¿tá? Esta es la que vimos anteriormente, esta la 12, estamos utilizando la propiedad la 11, ¿sí? Y estamos usando que la antitransformada de 1 sobre s más a, digamos, es e a la menos, perdón, e a la at, ¿no? Entonces, bueno, usando todas esas propiedades, llegamos a la función en el tiempo, ¿sí? Entonces, un poco siempre es esta la idea de la transformada de Laplace. Tratar de llegar a términos que sean fáciles, ¿tá? Y que después yo simplemente con una tablita o algunos me los puedo acordar, este, voy para el dominio del tiempo, ¿no? Bueno, con respecto a esto de fracciones simples o parciales, esto también está en el libro, lo pueden leer. Hay tres tipos de fracciones parciales en principio. Digamos, o sea, son tres formas diferentes que podemos hallar, ¿no? Entonces, primero tenemos una expresión que es del estilo f de s sobre s más a por s más b por s más c. O sea que en el denominador tenemos un cociente de s más a, perdón, tenemos varios términos, ¿no? Con varias raíces multiplicando. Entonces, esto, digamos, se simplifica, lo igualo a algo por a sobre s más a, b sobre s más b, c sobre s más c. Entonces, esto lo igualo y bueno, con el mecanismo que se vio anteriormente se sacan A, B y C. Pero yo en principio cuando veo una expresión de este estilo, ¿sí? Entonces ya directamente puedo pasar a una solución de este tipo. Obviamente que son reales, ¿no? Después, cuando tengo una expresión del estilo f de s dividido s más a con un exponente, ¿sí? Entonces, bueno, la fracción parcial va a ser a sobre s más a más b sobre s al cuadrado más hasta llegar al término con el grado del exponente, ¿tá? Bien, o sea, tengo que hacer la suma de todo eso. Y bueno, y después hago el mismo sistema de evaluar A, B y C. En el caso de que en el denominador tengo términos imaginarios, o sea, ¿qué quiere decir que tengo términos imaginarios? Que en este denominador no tiene raíces reales, ¿no? O sea, las raíces de este polinomio no son reales. Por eso le decía que estas raíces de acá son reales. En este caso, digamos, mantengo el denominador y si tengo una función s, la puedo expresar como s más b. O también si hay un factor lineal en el denominador, digamos, si tengo este factor, el que tenía al principio, a s cuadrado más bc más c, y lo tengo multiplicando por s más d, se separa en esta suma. Ok, bueno, esa es un poco la idea de las fracciones simples, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? Y sería, digamos, la aplicación del segundo caso, ¿no? O sea, tengo factores lineales repetidos en el denominador. Tengo un f de s sobre s más a la n. En este caso tengo arriba un f de s que sería 8 por s más 1, y abajo tengo s más 2 y el n sería el 2, s más 2 al cuadrado. Entonces lo separo como
a sobre s más 2 más b sobre s más 2 al cuadrado. Entonces, si fuera sobre s más 3, perdón, sobre s más 2 al cubo, entonces sería a sobre s más 2 más b sobre s más 2 al cuadrado más c sobre s más 2 al cubo. ¿Bien? Bueno, entonces acá hago algo similar, ¿sí? Igualo al término original esta factorización, y bueno, por ejemplo, multiplico a ambos lados s más 2 al cuadrado, ¿no? Y me saco de arriba lo que tiene que ver con a, ¿no? Y después evalúo en s igual menos 2, la raíz de s más 2 al cuadrado, y bueno, tengo que el b es igual a menos 8. Y bueno, y después simplemente voy a tener otra ecuación, ¿tá? Donde puedo sacar a. ¿Sí? Bien. Y bueno, y acá lo que tengo es, obtuve la descomposición de las fracciones, y después vuelvo, digamos, para el dominio del tiempo, ¿tá? Y bueno, tengo la solución esta. Esta, la de 8 más s más 2 al cuadrado, digamos, también va a estar en las tablas, digamos, un término del estilo, tipo 1 sobre s más a al cuadrado, que es este acá, corresponde al menos 8t por e a la menos 2t. Bien. Y después acá tengo un ejemplo de un polinomio, digamos una fracción que tiene como denominador un polinomio que no tiene raíces, reales, ¿tá? Entonces se lleva de esa forma, a ver acá, si dice, bueno, acá no está, pero ¿por qué lo lleva de esta forma? Porque vamos a ver que en las tablas está esta solución, este tipo de solución, ¿tá? Entonces, con la tablita vamos a poder antitransformar esto. Es simplemente eso. Bueno, entonces habíamos hablado, o venimos hablando de la función de transferencia, ¿tá? Bueno, que ahora ya tenemos la notación de Laplace, podemos decir que la función de transferencia sería la transformada de Laplace de la salida dividido la transformada de Laplace de la entrada, con todas las condiciones iniciales nulas. Eso es lo que sería la definición de la función de transferencia, ¿ah? Por ejemplo, en el tanque autorregulado teníamos la ecuación de primer orden, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo pasamos, digamos, de esta ecuación de primer orden a Laplace? Bueno, aplicamos las propiedades. Acá tenemos, primero, del lado izquierdo, tenemos dos términos, ¿verdad? Tau por la derivada de h más h. Y del otro lado tenemos g por qin en el tiempo. Entonces, del lado izquierdo, hace la suma, digamos, de la transformada, mejor dicho, la transformada de la suma es la suma de las transformadas. Entonces, yo puedo concentrarme en este tau de h, tau por la derivada de h. Entonces, habíamos visto que, en la propiedad que vimos en la tabla, que S por H, perdón, que la transformada de la derivada es S por la transformada de la función H menos una condición inicial, ¿tá? De H en el tiempo, ¿tá? Siempre la notación es letra mayúscula para la transformada de Laplace, letra minúscula para la función en el tiempo. Bueno, el segundo término es h de t, así que ese pasa como h mayúscula. Y después del lado derecho simplemente tenemos q minúscula, que lo ponemos como q mayúscula, y digamos multiplicado por g, ¿tá? Que el g sale, digamos, de la integral, así que es g por q mayúscula, digamos. ¿Tá? Entonces, la definición de transferencia es que las condiciones iniciales son nulas,
¿tá? Entonces el h evaluado en 0 lo ponemos como 0. ¿tá? Y bueno, y ahora es cuestión de acomodar los términos y llevarlo a la función de transferencia, que es en definitiva la salida dividido la entrada evaluado en Laplace, ¿no? ¿Tá? Y eso nos da una función de S, que es la que se muestra ahí. ¿Okay? Y bueno, entonces la transformada de Laplace de la salida de un sistema es igual al producto de la transformada de Laplace de la entrada por la función de transferencia. ¿Tá? Es decir, si vemos, bueno, se ve ahí. ¿Tá? En el ejemplo anterior teníamos, si teníamos conocida la señal de entrada, lo que relaciona en definitiva la señal de entrada con la señal de salida es la función de transferencia. ¿Tá? Entonces, digamos, si yo conozco la función de transferencia, entonces me puedo imaginar que mi sistema es una cajita que adentro tiene una H, que lo que hace es multiplicar. Entonces mi entrada, ¿tá? Que es Qin, ¿tá? En Laplace, digamos, pasa por este sistema, que quiere decir que se multiplica por esa función de transferencia, ¿tá? Y lo que sale es H. ¿tá? O sea, una vez que yo hallo la función de transferencia, la salida es la transferencia multiplicada por la entrada. ¿Ok? Bueno, entonces acá para la ecuación de la válvula, ¿tá? También tenemos esta ecuación con derivada segunda y derivada primera. Y lo que hago es pasarlo a Laplace. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la derivada segunda es multiplicar, digamos, la transformada de Laplace de x por s al cuadrado? O sea, derivar el Laplace es multiplicar por s. Entonces, cada vez que derivo, multiplico por s. ¿Tá? Después el segundo término, la derivada es solamente un término en s por x por r. Y después, bueno, simplemente la x es x grande. Entonces ahí lo que hago es también hallar la relación entre la entrada y la salida. ¿Tá? Me queda eso que está ahí. Bueno, acá da un ejemplo. Una válvula de control tiene una función de transferencia donde x está expresada en milímetros y está expresado en miliamper. ¿Tá? Entonces, dice, encuentra la respuesta en el dominio del tiempo, un escalón de 10 miliamperes en la entrada. Es decir, mi entrada es corriente, ¿tá? Y la salida es desplazamiento. ¿Tá? ¿Esto cómo podría ser? Bueno, si yo, digamos, muevo mi válvula, tengo una válvula de control y la activo, por ejemplo, con un solenoide, ¿tá? Entonces yo le tengo que dar corriente y la corriente se va a ver traducida en un desplazamiento de la válvula. Bueno, entonces el escalón unitario es el que se ve ahí, 0 para t menor que 0 y 10 mA para t mayor o igual que 0. Y la entrada, y bueno, pasado a Laplace eso es 10 sobre S. ¿Ok? Entonces tenía la función de transferencia por la entrada, es lo que me da la salida. ¿Tá? Entonces voy a tener que x va a ser 808 dividido s por s cuadrado más 2s más 101. Bien. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Bueno, primero que nada, me tengo que dar cuenta que este denominador que está ahí, en s cuadrado más s más 101, no tiene raíces reales. ¿Tá? Bueno, eso lo hago fácilmente, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que para sacar las raíces de un polinomio es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a, ¿no? Donde acá sería a sería 1, b sería 2 y c sería 101. ¿Ok?
Eso simplemente para ver que no, digamos, si tiene raíces reales o no. Si no tiene raíces reales como este caso, yo tengo que tratar de llevarlo a una forma que después yo pueda antitransformarlo fácilmente. Y se acuerdan que yo tengo, en el ejemplo anterior había algo parecido. Acá lo pone como S más algo al cuadrado más algo al cuadrado. En este caso hace algo parecido. Lo pone en función de S más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y como tiene un término multiplicando en S, hay un factor que es A sobre S. ¿No? Y bueno, entonces se evalúa, digamos, en S igual 0 en este caso, o sea, se hace lo que habíamos visto de multiplicar por S a ambos lados, ¿tá? Igualar en 0. Y bueno, y ahí obtengo el valor de A. Todavía me queda obtener el valor de B y de C. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí puedo, digamos, puedo hacer esa cuenta, ¿tá? Pasar el denominador multiplicando y, bueno, me va a quedar eso, el valor de A ya lo tengo, y después, si yo evalúo, por ejemplo, en otros valores, ¿tá? Tengo que evaluar S, por ejemplo, en dos valores, ¿no? Por ejemplo, eh, es igual a 1 y es igual a 2. ¿Tá? Entonces ahí ustedes van a tener dos ecuaciones, ¿sí? Como incógnitas B y C. O sea, son dos ecuaciones muy sencillas, ¿no? ¿Tá? Entonces si son dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, lo puedo resolver. ¿Tá? Y saco B y C. Y bueno, y eh, eso me soluciona la transformada de Laplace. ¿Tá? O sea, llego al término en Laplace y después esto antitransformo. ¿Tá? Acá tengo el 8 por 1 sobre S, o mejor dicho, el 1 sobre S es el 1, es el escalón unitario, ¿no? Entonces, está. Y después tengo un término acá en coseno, que esto, ¿por qué tengo dos términos acá? Porque acá en la fracción esta, ¿tá? Yo lo tengo que separar para antitransformarlo. O sea, tengo que esto separarlo en S sobre S más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado, más 2 dividido S más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Esas dos fracciones, yo lo tengo las tablas, entonces lo puedo antitransformar fácilmente, ¿no? Y también me da esa solución. Bien, bueno, acá simplemente se grafica la entrada a escalón de 10 mA, de amplitud 10 mA, y después una salida, ¿tá? Que tiene una parte, digamos, que es transitoria y una parte estacionaria. ¿Tá? Digamos, el valor final va a tender a 8 esto, ¿no? Pero bueno, es la representación gráfica. Bueno, y después acá en la plaza hay algunas otras herramientas ahí o métodos, eh, digamos, que pueden ser útiles, por ejemplo, el teorema del valor final y el valor inicial y el valor final, ¿tá? Que el valor inicial dice que la función x evaluada en t igual 0, o sea, el límite de x de t cuando t tiende a 0, es igual al límite de s por x de s cuando s tiende a infinito. ¿Sí? Y después, el teorema del valor final es, si existe x, entonces, si existe x tendiendo a infinito, ¿ah? Entonces el valor de x evaluado en t igual a infinito va a ser igual al límite de s por x de s cuando s tiende a 0. ¿Ah? ¿Por qué esto, digamos, cuál es la utilidad de esto? Más que nada este segundo. Porque yo de repente me interesa de una señal ver cuál es el valor final. ¿Tá? Y de repente
yo llego a un valor de Laplace, llego a la función en Laplace, ¿tá? Pero puedo llegar a tener algo muy complejo o no, o no me quiero tomar el trabajo de antitransformarlo todo y evaluarlo en cero, ¿no? Porque perdón, en infinito. ¿Tá? Porque, ¿cómo sería? Yo tengo la función x en una ecuación diferencial. ¿Tá? Entonces, a mí me interesa saber esa x, cuál es el valor final de esa función. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? ¿Tá? Tengo todas las ecuaciones, las transformo a Laplace, lo antitransformo, y después cuando tengo la función de t, evalúo en t igual a infinito y ya está. ¿Tá? Para no hacer todo eso, de repente es útil usar este teorema, ¿tá? Porque simplemente lo que hago es cuando llegué al valor de Laplace, multiplico por s y evalúo en cero y ya está el valor final. ¿Sí? Es decir, no tengo que antitransformar para después evaluar en t igual a infinito, ¿no? En fin, es una herramienta que sirve. Entonces, para el ejemplo anterior, acá se evalúan los dos casos, o sea, el x en cero y x en infinito, y bueno, se tiene que en x usando este teorema, ¿no? Es decir, con la transformada de Laplace de x, ¿ya? Evaluándolo en infinito y en cero, entonces tengo que el valor final, perdón, que el valor en cero es 0 y el valor en infinito es 8. ¿Ya? Coincide con esto que está acá, ¿verdad? El valor en cero, esta es esta, o sea, perdón, este ejemplo de la válvula de control es este, que es el mismo que este, ¿no? Entonces, el valor, lo que se halló es que el valor inicial calculado por Laplace es 0 y que el valor final es 8. ¿Tá? Bueno. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el teorema anterior a una entrada sinusoidal? Eh, Acá, o sea, anteriormente lo aplicamos a una entrada tipo escalón. ¿Tá? Ahora podríamos poner una entrada sinusoidal. ¿Y qué pasa? La salida va a ser otra entrada sinusoidal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, si la salida es sinusoidal, el valor final no existe, ¿tá? Porque nunca va a llegar a un valor final, siempre va a estar oscilando. ¿Tá? Sin embargo, si se aplica el teorema del valor final, en este caso, ¿tá? Te da que es 0. ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que ver que el límite exista, ¿no? En este caso ya de antemano sabemos que no existe. Y además, después vamos a ver más adelante que se precisan ciertas condiciones para que funcionen también. Ciertas condiciones de las raíces del denominador. Bueno, respuesta en frecuencia. Acá simplemente vamos a ver nada, algo muy cualitativo. La respuesta en frecuencia, en definitiva, es cómo responde un sistema a las diferentes entradas sinusoidales, variando la frecuencia, ¿verdad? Es simplemente eso. ¿Tá? Y los sistemas en general se suelen describir por la respuesta de dos tipos, de entrada escalón y sinusoidal, ¿tá? Que la respuesta, digamos, a la sinusoide se llama respuesta en frecuencia. ¿Tá? Y esto también ya lo habíamos visto. O sea, si tenemos un sistema lineal, ¿tá? Este responde en régimen con una salida sinusoidal de la misma frecuencia que la de la entrada, y lo que se modifica es el tamaño, o sea, la amplitud y el ángulo de fase. ¿Tá? Es decir, tengo la cajita que es mi sistema lineal y tengo una entrada sinusoidal, mi X, ¿tá? La Y del sistema va a ser una sinusoidal de la misma frecuencia, pero va a estar desfasada con respecto a la primera y además la amplitud va a ser distinta. ¿Tá? Simplemente eso. ¿Tá? La ganancia sería el cociente de las amplitudes de la entrada y salida, ¿sí? Y bueno, se puede expresar en decibeles, como habíamos visto anteriormente. Y el ángulo de fase es la diferencia de fase entre la señal de entrada y la señal de salida.
Bueno, acá esta terminó. Ya que estamos, vamos a ver cuánto queda. Nos queda un ratito. Vamos a terminar con esto de Laplace. Acá es casi que un repaso de lo anterior. En esta presentación se muestra de vuelta la definición de Laplace. Acá hay algunos teoremas que son útiles, ¿sí? Ya los vimos, el de la derivada, el de la suma, que es muy básico. ¿Sí? Después tenemos el teorema del valor inicial y del valor final. Y después acá hay algunos que no vamos a usar nunca. Bien, F1 por el producto de F1 por F2, o sea, de la transformada de F1 de Laplace y de F2, es la transformada de F1 pero es un producto particular. Bueno, y después las cosas que van a ser útiles, es para el práctico sobre todo, y después para usar en los problemas que haya, es una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función delta, el impulso unitario, la transformada es 1, ¿no? El escalón ya vimos que era 1 sobre s, la rampa es 1 sobre s al cuadrado, t a la n es factorial de n sobre s por s a la n más 1, e a la menos alfa t es 1 sobre s más alfa, eso ya lo vimos. Y entonces acá tenemos distintos, digamos, soluciones para las antitransformadas, digamos. Cosa que si yo llegué a algo de este estilo, digamos, puedo obtener la función en el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Acá sigue. Acá en el caso de las funciones sinusoidales, por ejemplo. Acá tenemos esta que está acá, la que estoy señalando acá. Este es el sistema de segundo orden. Este ya lo vimos, digamos. Es, digamos, el sistema de segundo orden cuando el z es menor que 1. ¿Ok? Bueno, y esta parte también ya hablamos algo digamos, del dominio de Laplace, del tiempo, cómo pasamos de uno a otro, ¿sí? De la transferencia, la función de transferencia, que la hallamos con las condiciones iniciales en 0. Bien, todo esto ya lo vimos. Y después una ventaja que tiene, que también es algo medio básico, pero está bueno comentarlo, es que digamos, la función de transferencia, digamos, que está compuesta por varias funciones. Yo tengo varios bloques que están uno encadenados con el otro, donde la salida de uno es la entrada del otro, y así sucesivamente con todos esos bloques. Entonces, digamos, la función de transferencia total va a ser el producto de esas, siempre hablando en Laplace, ¿no? La función total, digamos, va a ser el producto, digamos, de todas esas funciones de transferencia. En definitiva, la entrada y la salida van a estar relacionados por una función de transferencia, ¿sí? Que va a estar dada por el producto de todas esas funciones de transferencia más chicas. Entonces lo que dice acá es que si se trabajara en el dominio del tiempo, habría que ir resolviendo las distintas ecuaciones diferenciales para cada etapa, ¿no? Y en este caso no, es tipo, yo voy multiplicando los bloques, yo multiplico los bloques, y bueno, y ahí obtengo la ecuación algebraica con la relación entre la entrada y la salida, y bueno, está.
lo antitransformo y ya tengo. O sea, el ejemplo que dice acá es, si yo, por ejemplo, paso por un sistema donde mi entrada es X y la salida es Y, entonces, bueno, eh, ahí pueden, X e Y van a estar relacionadas, por ejemplo, si es en el tiempo, por una ecuación diferencial. Para obtener Y, yo tengo que resolver esa ecuación. Después de la Y, entra otro sistema cuya salida es Z, por ejemplo. Bueno, ahí también la Z va a estar relacionada con la Y por otra ecuación diferencial, tengo que resolverla. Esto lo que me dice es que si yo relaciono X con Z, por dos bloques, digamos, esos dos bloques se multiplican y tengo una relación Laplace entre Z y X, que era la entrada. Digamos, una ventaja. Y bueno, para el sistema de segundo orden, digamos, aplicamos lo mismo. Ya vimos el ejemplo de la válvula, que era un sistema de segundo orden, pero con los parámetros, digamos, de segundo orden, o sea, zeta, omega n y k. Entonces, cualquier sistema de segundo orden nos queda la función de transferencia y sobre x igual a k por omega n al cuadrado por s al cuadrado más 2c de omega n por s más omega n al cuadrado, ¿no? Eso lo vamos a ver bastante. Así que está bueno que se queden con esta idea. Porque muchas veces se pide en los problemas trabajar en función de z y omega n. ¿Sí? Y bueno, acá era lo que les decía. Yo tengo un sistema, en este caso con realimentación, y tengo varias funciones g. Todo esto es el Laplace, obviamente. Entonces, digamos, si yo quiero hallar la relación entre la entrada x y la salida y, ¿tá? Entonces, bueno, ¿cómo hago esto? Primero que el bloque que está en el bloque central sería GC por GA por GP. ¿Tá? Y bueno, y si hago las cuentas, ¿tá? Planteo el balance acá en el sumador, ¿no? Primero que nada, ¿qué es lo que planteo? X menos H por I, ¿tá? ¿A qué es igual? Mejor dicho, X menos H por I, ¿tá? Multiplicado por todo esto que está acá adentro, por mi función G, vamos a llamarle, eso va a ser igual a I, ¿tá? Porque, digamos, ustedes tienen que pensar que en las líneas, ¿tá? Las funciones valen a medida que las funciones son las que a medida que son afectadas por los bloques. Por ejemplo, acá yo tengo que I va a estar, digamos, en esta línea y también lo que va para el bloque H. O sea que en todo esta rama, yo acá tengo I, ¿no? Después, ¿qué es lo que tengo de acá hasta el sumador? Tengo I por H acá, ¿no? Después, ¿qué es lo que tengo acá? Es X menos I por H. Eso va a ser lo que entra al bloque este grande. ¿Y qué es lo que sale de este bloque grande? Es X menos I por H, ¿tá? Multiplicado por todo el bloque. ¿Tá? Que en definitiva es lo que dice acá. X menos I por H multiplicado por todo ese bloque, que es un producto de bloques, eso es igual a I. ¿Tá? Entonces, termino hallando que I sobre X es igual a G dividido 1 más GT, que sería el G total, por H. ¿No? Esto también está bueno. Es una cosa que es muy sencilla, pero está bueno que lo tengan claro porque incluso cuando se quiere hallar una función de transferencia en este estilo, ustedes ya saben que la forma típica es G, o sea, vamos a suponer que esto es un G, ¿tá? El GT entonces siempre es GT por 1 más GT por H. ¿Tá? Y bueno,
es algo fácil, pero que hay que saberlo. Bien, bueno, ya estamos medio terminando. Lo que les dejo entonces es... después les subo la clase esta. No, perdón. Acá. Dejo esta la presentación que había hecho ahí en PowerPoint. Igual después les subo la clase. Medio redundante, ¿verdad? Y bueno, y el práctico ya queda también. Este primer práctico es, es básicamente usar las definiciones y las tablitas. ¿No? Tiene muchas cosas, o sea, no es la idea tipo saberse todo, 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 pero bueno, traten de hacer uno al menos de cada, o algunos de cada letra. Y en definitiva lo que tienen que hacer es transformar del tiempo a Laplace y después de Laplace al tiempo en algunos de los ejercicios. Pero bueno, básicamente hay que usar las propiedades y las tablas. Con eso más o menos queda hecho. La clase que viene vemos algún ejemplo de estos, ¿sí? Y bueno, está. Para el práctico 2 acá, es muy sencillo también. Acá era lo que vimos al final de la clase, les va a servir para resolver la parte 1, que está que es muy fácil, ¿no? Es simplemente hallar calcule la transferencia G de los siguientes sistemas. O sea, tienen que hallar la transferencia total, ¿no? O sea, la relación entre I de S y U de S. Es eso. Después el 2, escribe la ecuación diferencial que representa el diagrama de la figura. Hay que acordarse que la integral, digamos, el integrador es 1 sobre S, o sea que este bloque es 1 sobre S. Entonces, esto lo tienen que llevar al dominio del tiempo, y llevarlo a una ecuación diferencial, en definitiva. Es sencillo, tiene, digamos, su maña acá, pero no es difícil. Y bueno, y acá dice, el 3 representa el siguiente sistema con un diagrama de bloques con la estructura que se indica. En definitiva, es pasar acá de este sistema, del RC, que ya lo vimos hoy. Yo tengo una ecuación diferencial, y bueno, esa ecuación diferencial yo lo tengo que llevar a una forma de este estilo. O sea, un lazo de realimentación unitario con dos bloquecitos. ¿Sí? Es simplemente jugar con cuentas esto, no tiene mucha ciencia. El ejercicio 4 sí, después lo vamos a ver, ¿cómo es? Cuando veamos, creo que la semana que viene. Bueno, así que por hoy sería todo. No sé si tiene alguna pregunta. Perdón, la semana que viene, porque esta semana no hay práctico. Esta semana, sí, el miércoles vemos algunos de los ejercicios, sí. Ok, Igual la clase la dejamos grabada y eso. dale, bomba. Digo, Profe, las clases anteriores están grabadas. sí, mira, hasta acá. Miércoles, acá. La clase anterior está acá. ¿Es una sola? Sí, porque solamente la del miércoles fue que grabamos. Bien, A ver dónde fue que la puse. Acá, clase 24 del 3, práctico comportamiento dinámico. bien, gracias. Esa está ahí la clase. Esta, la de hoy también la subo. Bien, bueno. Yo te iba a hacer una consulta, si no, Sí, sí, o sea, pero del práctico pasado, si es posible. sí, no hay problema. Déjame ver. Eh, Del ejercicio 5, más que nada de la solución, si querés directamente, porque la duda la saco de adentro. ¿Querés ver la solución? Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, Si vas a la parte B, ahí sí. va, y si vas a o sea, la fórmula final,
O sea, yo sé esa de ahí, ¿no? La de TR igual 1 sobre W por menos tangente a la menos 1, todo ese chorizo, ¿no? Sí. El tema es que ni de cerca me da lo que te da a vos. Y numéricamente intenté en la calculadora 3 veces la misma cuenta y no me da ni a gancho ese 1,12. Mismo hacer tangente a la menos 1 de eso no me da 1,12. Yo no sé si estoy haciendo algo mal con la calculadora, la configuré 3 veces de vuelta para ver que estuviera todo bien, pero eh, capaz que es una boludez, pues es más un tema de números, no tanto de entender la fórmula, pero Sí, 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 te aclaro que, a ver, para un cachito, beta, 1,12. Vos lo pasaste a radianes, ¿verdad? no, Ah, capaz que por eso. claro, pasar a radianes porque viste que yo acá estoy restando, yo acá estoy restando 3,1416, que es pi menos beta, ¿viste? O sea, vos seguramente Claro, a vos te dio en grados, entonces, claro, ahí me dio 64 grados, por claro, ejemplo. sí. Pero si vos vas arriba, a la solución anterior, o sea, en la otra fórmula, ahí, ¿no? Ahí también habría que trabajar en radianes, porque de todas maneras te da negativo. Entonces te quedan unos segundos negativos, si tenés un menos adelante. Entonces eso te queda negativo y te termina quedando segundos negativos. Y acá como que te da entonces, para TR es un omega d, tangente, Porque tangente a la menos 1 de eso te da 64. Por el menos de adelante te da menos 64. Entonces después no importa que lo dividas por por la frecuencia, te va a dar un número negativo. Entonces te queda un tiempo negativo, lo cual es raro. claro, por eso es que, esto, lo que pasa es que la tangente de repente podía tener varios valores, ¿no? Por eso es que después Sí, lo expresa así en términos de esto, digamos, porque, digamos, acá te va a dar el número posta, digamos, ¿no? Acá, en esta solución, puede haber varios valores, entonces, tiene que quedarse con esta, con la de pi menos beta, digamos. O sea, es esta. ok, está. Usen esta formulita. Y trabajar Y en ese siempre, caso con radianes. sí, siempre pasarlo a radianes. Está, ¿Ah? está, dale, dale, bomba. Está, Dale, a ver. Sí, esa era mi duda. Sí, está, esa era mi duda. bien. Dale, gracias. Dale, che. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Pasarlo bien.